Hola jóvenes, esperando que se encuentren bien. Empezaremos con nuestra materia de química. En la clase pasada, a través de unos apuntes que les envié por mensaje, anotamos hicimos algunas actividades con relación a la relación de la química con otras ciencias y el último tema que anotaron en su libreta es la definición de materia, la cual la definimos como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Dentro de los apuntes que ustedes tomaron, había un poco de historia acerca de la química. Vimos que se hacía una división entre la época antigua y la época moderna. La época antigua comprende procesos químicos realizados por los artesanos de la, de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, como lo son Mesopotamia, China, Egipto, y ellos principalmente trabajaban con metales como lo es el cobre, el oro, en su estado puro. Una vez que aprendieron a utilizar estos materiales a través del fuego y a darles forma a través de la fundición eh, y la mezcla de diferentes metales, se dan cuenta que pueden crear otros con mayor dureza, mayor eh, tiempo de vida, etcétera. ¿Sale? Entonces, esa es la primera incursión de la química en en la época. Em, También vimos acerca de Aristóteles, que creía que la materia poseía cuatro cualidades, como lo son el calor, el frío, sequedad y humedad. Vimos también la definición de química y existe una vasta diferencia entre la química y la física. En relación a a la química, estudia aquellos fenómenos que tienen un cambio radical en la materia. Por ejemplo, si yo tengo una hoja de papel y la quemo, esta se convertirá en simplemente cenizas y no hay forma de que esta hoja vuelva a ser una hoja. Salen tanto, se ha dado lo que es un proceso químico y un cambio radical en la materia. En tanto, otro ejemplo podría ser el ciclo del agua, el cual si tenemos, por ejemplo, un mar, el agua se evapora, se convierte en nubes y esta baja nuevamente. Entonces siempre va a ser agua, independientemente de lo que suceda, el ciclo va a ser el mismo. Entonces el fenómeno que se llevó a cabo es un fenómeno físico porque la materia no cambió de manera radical. Vimos también la relación de la química con otras ciencias. Hubo algunos de ustedes que me enviaron eh, su actividad muy bien, la relación muy específica. Me imagino que se apoyaron de Internet, dado que es una buena herramienta. Y las conclusiones que obtuvieron fueron muy buenas. ¿Sale? En fin, continuando con nuestra materia, en lo que nos quedamos, es la clasificación de la materia, nuestro siguiente tema. Bien, la materia se va a dividir en dos grandes grupos, lo que son las sustancias y lo que son las mezclas. No anotes por ahora nada, dado que vas a necesitar más espacio y luego queda todo amontonado. Te recomiendo que una vez que ya tengas más o menos la idea de cómo va a quedar el apunte, ya es cuando empieces a tomar las notas correspondientes. En fin, las sustancias son sustancias puras y estas se caracterizan porque la composición y propiedad interna son constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que una sustancia pura va a estar elaborada por elementos específicos que siempre van a ser repetitivos, no van a cambiar de ninguna manera.
¿sale? Estas sustancias pueden ser elementos y compuestos. ¿Sale? Los elementos son todos aquellos que encontramos en la tabla periódica. ¿Ok? Y si te das cuenta, siempre son constantes. El hidrógeno siempre va a tener ciertos, eh, cierto número de electrones, neutrones y protones, que ya estaremos viendo más adelante, y siempre va a tener esa misma característica. Por eso es que se incluye dentro de las sustancias puras. Y los compuestos son sustancias formadas por más de un elemento combinado. Entonces, los elementos quedamos que son los de la tabla periódica, como podrían ser el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el cloro, bromo, etcétera, ¿sale? Cualquier elemento de la tabla periódica. Toda la materia está compuesta por diferentes tipos de elementos y los compuestos es cuando se unen dos elementos iguales o distintos. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno formarían lo que es la molécula del agua. ¿Sale? Y así es como estaría determinado entonces. Compuestos entonces son las sustancias formadas por más de un elemento o ya sean iguales o distintos. Y después tenemos lo que son las mezclas, las cuales van a estar formadas o va a ser la unión de dos o más sustancias puras o dos o más compuestos. Es decir, si yo tomo lo que es el hidrógeno, retomando lo que mencionaba acá arriba, y estos son otros dos elementos, lo que es sodio, Na y cloro. Si yo los junto, formo lo que es cloruro de sodio o lo que conocemos comúnmente como la sal, ¿sale? Entonces, una mezcla sería si yo junto agua con sal, ¿sale? Sería entonces una mezcla, la unión de dos o más compuestos, ¿sale? Las mezclas pueden dividirse en dos tipos, lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas van a ser aquellas en las cuales sus componentes no se distinguen. Por ejemplo, si mezclo agua y tequila, por ejemplo, no sé quién haría esa combinación, pero bueno, si mezclo agua y tequila, no voy a distinguir dónde está uno y dónde está el otro, porque los dos son de características similares. A lo mismo si junto, por ejemplo, eh, leche y agua.
no voy a distinguir qué parte le corresponde a la leche y qué parte le corresponde al agua. Entonces, las mezclas homogéneas, sus componentes se disuelven de una manera tan, tan bien que no se pueden distinguir uno de otro, contrario a las mezclas heterogéneas, que son aquellas en las cuales sus elementos se distinguen fácilmente. Como podría ser si pongo en un vaso agua y aceite, claramente se va a hacer la distinción de uno y otro. O si pongo, no sé, algunas piedras en un recipiente con agua, voy a poder distinguir claramente uno del otro, ¿sale? Esa es la diferencia entre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Bien, como siguiente tema tenemos métodos de separación de mezclas. Existen diferentes formas de separar las mezclas homogéneas, que son mucho más complicadas de separar que las mezclas heterogéneas. ¿Por qué? Porque estas, al no distinguirse sus componentes, se deben realizar diferentes procesos químicos, pero estas es muy fácil separar. Por ejemplo, si yo quiero separar las piedras, lo único que tengo que hacer es tomarlas y extraerlas del recipiente. ¿Vale? Y esto es mucho más fácil que si estas no se pudiesen distinguir. Entonces, las primeras que veremos es cómo separar las mezclas heterogéneas. Repito, las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales sus componentes sí se distinguen claramente, por lo tanto su separación es más sencilla. El primer eh, método de separación o cómo va a funcionar este método es porque se aprovecha alguna propiedad que distingue a un componente del otro, por eso es que es muy sencillo separarlo. El primero es la filtración, el cual se utiliza para separar una sustancia sólida, anotamos, se utiliza para separar una sustancia sólida de una líquida, pasando la sustancia conjunta a través de un filtro finamente poroso, el cual va a retener la partícula sólida. Es decir, a través de un material que tiene simple vista igual y no los logramos distinguir, pero si nos acercamos, ahí están, ¿sale? Entonces, consiste en pasar la mezcla a través de esta eh, pequeño filtro. Obviamente, al ser muy pequeño, lo que sí va a pasar es el elemento líquido y lo que se quedará retenido en la parte superior del filtro. Estos poros son muy pequeños, entonces ello permite que solo pase el elemento líquido y así es como funciona, ¿sale? Eh, una, una forma en la que se utiliza este método es en la obtención de el oro. Hay lugares en los países africanos donde hay ríos que llevan pequeños residuos de oro. Entonces ponen a la gente en el río con una malla y van filtrando lo que es el agua y se quedan con lo que es el oro y en algunos otros materiales como podría ser la arena o algo así del río, ¿sale? Pero es la principal función práctica que tiene esto en la vida diaria para la obtención de oro. No todo el oro proviene de esa forma, pero sí es una forma de obtenerlo. El siguiente método
es la decantación. Se usa para separar una sustancia de un sólido o bien dos líquidos de diferente densidad. En un recipiente imagina que tengo arena, entonces la decantación consistiría en dejarlo reposar cierto tiempo para que el elemento sólido se quedara en la parte inferior y después con mucho cuidado lo que haría es eh, tomar el recipiente, voltearlo y que solo obtenga el elemento líquido y la parte sólida se quede en el otro recipiente. Funciona para separar entonces dos líquidos de diferente densidad, como lo podría ser el agua y el aceite, o para separar un sólido de un líquido. ¿Vale? En eso consiste entonces la decantación. El tercero de ellos es la imantación o magnetización. Es utilizado para separar dos sustancias sólidas y consiste en aprovechar la propiedad de alguna de las sustancias de ser atraído por un imán. Imagina que tengo en un lugar mucho acerrín, que es prácticamente cuando cortas madera, el polvito que sale, y algunos tornillos, por ejemplo, tornillos muy pequeños. Y lo que quiero es, eh, no voy a estar buscando uno por uno. Entonces lo que haría es a través de un imán atraer lo que son los tornillos, ¿sale? Y con ello haría la separación utilizando la propiedad que tiene el imán de atraer a lo que son los materiales metálicos. El siguiente, el cuarto, es el tamizado, el cual es útil para separar dos componentes donde los dos son de diverso tamaño y son de estado sólido. ¿Sale? Los dos son sólidos y se utiliza una malla. Esto usualmente se utiliza en la construcción al momento de cernir arena. Una arena con diferentes cantidades de piedras. Igual lo voy a estar sacando una por una. Paso la arena por una malla y me quedo con la arena más fina y en la parte superior quedaría lo que son la arena un poco más gruesa, ¿sale? Que se utiliza para otro tipo en la elaboración de las casas. Y pues nada, esos son las cuatro formas de separación de mezclas heterogéneas. Bien, ahora vamos entonces con inciso A, separación de mezclas heterogéneas. Vamos con inciso B. Aguas por cómo escribes mezclas, es con Z. Separación de mezclas homogéneas. Es decir, son aquellas mezclas, como ya los vimos, en las cuales sus componentes no se distinguen. Entonces, si no se distinguen, va a ser un poco más complicado separarlas, pero no imposible. ¿Eh? Entonces, el primer método de separación de las mezclas que no se pueden ver sus componentes es la cristalización.
Consiste en separar las mezclas a raíz de evaporar la parte del disolvente y a través de esto se forman diferentes cristales. En un recipiente con azúcar, por más que yo deje reposando esta mezcla, el azúcar no se va a asentar, ¿vale? Entonces tendría que utilizar el método de cristalización, el cual consiste en eh, poner esta mezcla en el fuego y cuando este material se evapore, lo que va a quedar en la parte inferior del recipiente son pequeños cristales, que son los cristales del azúcar, ¿vale? En eso consiste lo que es el método de cristalización, por eso se llama así, porque se forman al momento de poner la mezcla a evaporar, lo que queda es el elemento sólido, pero no lo distinguimos y funciona entonces de esta manera, ¿vale? El segundo método de separación es la destilación. En este caso se emplea para separar dos líquidos, pero uno de ellos hierve o se evapora más rápido que el otro. Entonces, un ejemplo de ello sería el agua y el alcohol. Si yo mezclo agua y alcohol, no voy a saber cuál es el agua y cuál es el alcohol, obviamente. Entonces, los voy a poner a hervir nuevamente, esta mezcla, y están los dos, agua y alcohol. Los pongo a hervir, se va a evaporar más rápido el alcohol y me va a quedar en el recipiente solamente lo que es el agua. El alcohol hierve más rápido, se evapora más rápido que el agua, entonces el alcohol se evapora y el agua queda en el recipiente. Dirán, bueno, pues es que voy a perder el alcohol, ¿qué caso tiene? Resulta que lo que se haría es atrapar el vapor, se enfría y vuelve a convertirse en estado líquido, como lo que sucede con el ciclo del agua, ¿sale? Entonces, también tenemos forma de recuperar esa parte de la mezcla, ¿ok? El siguiente, tercero, es la cromatografía. Y se basa prácticamente en la separación de sustancias en relación a la velocidad en que se mueven en un medio poroso. No sé si han visto cuando venden miel, que tienen una como rejilla, pues si nos damos cuenta, tienen como diversos paneles, que son los paneles que hacen las abejitas. Si yo pongo la miel en este panel, la miel más pura o más concentrada se va a deslizar más rápido, se va a deslizar más lento, perdón, y la parte de arriba va a quedar con la miel más pura o concentrada y en la parte de abajo la miel más ligera. Entonces, a través de un medio poroso, lo que hice fue separar la sustancia una de otra, ¿sale? Así es como funciona la cromatografía. El cuarto es la evaporación, el cual consiste en dejar que el líquido que contiene el sólido se evapore y esto se hace de manera natural. La sal que llega hasta sus mesas es extraída del mar. Lo que se hace es en grandes botes, por llamarlo de alguna manera, se deja al sol, se evapora lo que es el elemento líquido, el agua de mar, y se queda en la parte de abajo lo que es la sal. Así que prácticamente podrías estarte comiendo la sal del mar en el cual estuviste en las vacaciones pasadas. Y aquí tenemos una imagen de lo que les mencionaba, ¿sale? El agua lo separan y prácticamente se evapora y lo único que quedan son los granos de sal. Y así es como se trabaja. Que se vea un poco raro, sí, así es como se extrae la sal. Y se utiliza entonces lo que es el método de evaporación. Y el último método que estaremos viendo es el método de centrifugación.
que es un movimiento demasiado rápido, el cual hace que de manera circular, el cual hace que las partículas más pesadas se vayan al fondo y las partículas más ligeras se queden en la parte superior. Un ejemplo o una función práctica de este es cuando se separa en la sangre, cuando nos hacen análisis de sangre para separar lo que es el colesterol de la sangre. Eh, Realizan este método para saber cuánta cantidad de colesterol tenemos, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí, como podemos ver en esta imagen, el primero de acá abajo es la muestra normal de sangre al momento de realizar el método de centrifugación, que es en una máquina pequeña, más o menos de esta forma. Los tubos de pipetas, los tubos se colocan en esta parte y este empieza a girar de manera muy rápida y esto ocasiona que, reitero, los materiales más pesados queden en el fondo y los más ligeros en la parte de arriba. Este no es uno de, de colesterol, me parece de eh, de triglicéridos. El colesterol tiene un color más blanco, como lo veremos en la siguiente imagen. La persona de quien son estas muestras tiene un alto nivel de colesterol en la sangre, como se pueden dar cuenta, ese color blanco que está ahí es más colesterol que sangre, lo que tiene esa persona. Obviamente este ya fue sometido a lo que es el método de centrifugación. Cuando le sacan sangre es de manera normal, como se ve, como la muestra que está en la parte de aquí atrás, ¿sale? Pero este ya fue colocado en la centrifugadora y arrojó estos resultados. Esta persona está muy propensa a sufrir un infarto o alguna enfermedad relacionada con la obesidad y el colesterol. Así que hay que cuidarnos. Pues bien, este es el video del día de hoy. Espero que haya quedado todo claro y si no, pues mándame mensaje, ya sabes, si tienes alguna duda y con gusto checamos qué podemos hacer al respecto. ¿Vale? Así que, pues nada, espero tus apuntes y trata de realizarlos lo mejor posible.